Ok. ¿Está listo todo? Aquí se ve muy bien la presentación. Perfecto. Sí, ¿Y acá se también. ve mi mouse o no? Sí, se ve Moviéndose. el Perfecto. mouse. Sí. Súper. Cuando queda Hay, doctor Donoso, ¿ah? hay punteros, creo que son mejores que el mouse, ¿eh? Abajo se Lo elige. sé. Sí, pero no me deja cambiar. A ver. Puntero Pluma, láser. puntero Ahí láser. sí. Sí se ve el puntero Ok. láser. Y Ahí está muy bueno. avanzamos y avanzamos. ¿Y cómo quito el puntero láser después? Con eso. Se Ahí, aprieta de sí, nuevo. ahí. Perfecto. Dejémoslo con puntero láser. Cuando el jefe estime conveniente, ¿ah? No sé quién es el jefe, pero... 16. A ver, ¿qué hora es? No puedo ver la hora aquí con el... ¿Qué hora es? Son las 8:47, doctor. Perdón, las 7:47. Yo creo que a las 8 partemos, Pablo, ¿ya? En un minuto, ningún problema. Muy buenos días a todos. La presentación de hoy día va a tratar de la cirugía de catarata en el paciente uveítico. Eso en base a varios pacientes que nos toca ver en los policlínicos. La catarata es una complicación frecuente en pacientes con uveitis, desgraciadamente. En este estudio, el estudio MAST, que es un estudio grande, prospectivo, randomizado, que compara tratamiento intravitreal corticoides versus tratamiento sistémico de corticoides e inmunosupresores, los pacientes asignados al grupo de tratamiento oral, no intravitreal corticoides, tratamiento oral de corticoides e inmunosupresores, a 7 años de seguimiento presentaban una posibilidad de tener catarata de un 43%. Es decir, un 43% de los pacientes de catarata, cercano al 50%, luego de 7 años de evolución de su uveitis, pacientes tendrán catarata. ¿Ya? Imaginemos a cualquier cirujano experto en polo anterior, por decir, el doctor Donoso va ahí, camino a pabellón, va mirando su celular, haciendo cálculos en las fórmulas para sus facos, y vemos que tiene un excelente resultado visual, pacientes con visiones perfectas o casi perfectas sobre el 95%. Eh, el problema es que el siguiente paciente de la tabla es un paciente con catarata uveítica. Y este excelente resultados visuales que tiene en sus antecedentes puede hacerlo dar un paso en falso por enfrentar a un paciente con uveitis y no tener un manejo perioperatorio adecuado. Y todos estos números se van al suelo. ¿Por qué? La cirugía de catarata en pacientes con uveitis son cirugías técnicamente más demandantes. Este es un estudio multicéntrico en Inglaterra, de gente de Bristol y Moorfield, que hay un aumento mucho más frecuente de cualquier tipo de complicación en estos pacientes, 5,8 versus 3,8%, cualquier tipo de complicación en pacientes que tienen catarata uveítica versus no uveítica. Más aún, la rotura de cápsula posterior en manos de staff, ni siquiera fellow ni becado, en manos de staff, es casi el doble en pacientes que tienen esta catarata uveítica comparado con pacientes de catarata no uveítica. Por otro lado, hay también mayor frecuencia de complicaciones posoperatorias. Todos estos son pacientes que me ha tocado ver operado de catarata con complicaciones posoperatorias, bastante frecuente la reactivación de la uveitis, aparición de membranas epiretinales, desplazamiento y fibrosis de la cápsula del lente intraocular, opacificación de la cápsula. El edema macular es una complicación relativamente frecuente. Está escrito entre un 8 y un 50% de los casos en el posoperatorio de la uveitis. Y por último, la hipertensión ocular y glaucoma. O sea, tenemos complicaciones intraoperatorias y complicaciones posoperatorias que van a explicar por qué estos pacientes quedan viendo peor. ¿Cuáles son los resultados visuales de estos pacientes? En este estudio MAST
este estudio grande, prospectivo, randomizado, solo un 72% de los pacientes logra una huesa visual mejor corregida de 20/40 o más. Chu, en un estudio chino también con muchos pacientes, cerca de un 70% y un metaanálisis realizado por Meta, también un 68% de los pacientes logran visiones de 0,5 o más. Es decir, más o menos un 70% de los casos en diferentes series logra agudezas visuales relativamente buenas. O sea, comparado con pacientes cataratas no uveíticas, esos son números bastante más malos. ¿Qué factores afectan la visión posoperatoria? En primer lugar, la menor visión preoperatoria. Una menor visión preoperatoria se asocia a una peor visión posoperatoria. El estudio MAST mostró que un paciente con visión de 0,1 o más tienen mayor probabilidad de lograr agudezas visuales en el posoperatorio mayor o igual a 20/40. Jepniker también mostró lo mismo y encontró un coeficiente de correlación bastante adecuado a mejores agudezas visuales preoperatorias, mejores agudezas visuales posoperatorias. Incluso esta tendencia se mantiene sacando a aquellos pacientes con causas de pérdida de visión permanente. Entonces, mejores visiones preoperatorias, mejores visiones posoperatorias. El tipo de uveitis. Es entendible que pacientes con uveitis que comprometan el segmento posterior, por ejemplo el BSET, BKH, la oftalmía simpática, logren agudezas visuales peores en el postoperatorio. Esta es una pacientita, una niñita que tiene un BKH, que se terminó operando catarata, afortunadamente con buen resultado visual, pero con extenso alteración del segmento posterior y de la retina. Por otro lado, pacientes con uveitis heterocrómica de Fuchs tienen resultados visuales comparables a operación de catarata en pacientes sin uveitis. Estas en buenas cuentas son las uveitis más benignas y que mejor se portan en el postoperatorio de cataratas. Las uveitis crónicas, a diferencia de las uveitis agudas recurrentes, presentan también peores resultados visuales. Esto es un factor súper importante que nos ha llevado a determinar como criterio absoluto a la hora de decidir operar a los pacientes. La inflamación activa dentro de los 3 meses previos a la cirugía aumenta significativamente el riesgo de edema macular. En el estudio de Beller, sobre 6 veces el riesgo de que aparezca edema macular en el postoperatorio. Más aún, si el paciente ha tenido durante su historia de uveitis alguna vez ha tenido edema ocular, aunque el paciente lleve 3 meses de inactividad, aunque el paciente no tenga edema ocular cuando se opere la catarata, el haber tenido edema ocular disminuye la probabilidad de terminar con visiones mejores o iguales a 20/40 y produce un aumento 3 veces el riesgo de la aparición de edema macular. Otros factores que afectan la visión postoperatoria y también los hemos incorporado a nuestra práctica es el uso de corticoides en el perioperatorio. El uso de corticoides orales a nivel del perioperatorio disminuye significativamente sobre un 85% el riesgo de desarrollo del edema macular. También lo logran las inyecciones intravítreas. El uso de inyecciones intravítreas durante la cirugía al terminar la cirugía de triamcinolona disminuye significativamente el riesgo de tener inflamación posoperatoria significativa. Pacientes terminan con mejora visual, menor grosor macular, mucho menos riesgo de reactivación. En esta serie no tuvieron edema macular quístico dentro de los 3 meses comparado con los pacientes que no se usó triamcinolona intravítrea. Y el riesgo de aparición de siniquias posteriores también fue significativamente menor en pacientes que se les inyectó corticoides intravítreos en la cirugía. Y aquí se ve el gráfico de las visiones. Las dos líneas superiores son pacientes, aquí se les agrupó, estas dos líneas superiores son pacientes con uveitis panuveitis y
Estas dos líneas inferiores son pacientes, las agudezas visuales en el postoperatorio de pacientes con uveitis anteriores. Y es como de esperar, las uveitis anteriores logran mejores agudezas visuales que las uveitis posteriores, pero dentro de este grupo de uveitis anterior, específicamente los tratados con triamcinolona intravítrea logran una significativa mejor visión comparados con el grupo celeste que no fue tratado con triamcinolona intravítrea. Y lo mismo ocurre para los pacientes con panuveitis que logran mejores visiones cuando se les inyecta el corticoide intravítreo. Ahora, bueno, ¿qué es mejor? Entonces, si sirven los corticoides orales y los corticoides intravítreos. Este es un estudio súper interesante que compara 40 ojos, 20 ojos en cada grupo. En uno se le administra triamcinolona, 4 miligramos intravítreos en la cirugía, y al otro grupo se les da prednisona, 1 miligramo por kilo, eh, por 2 semanas posoperatoria y se va disminuyendo desde la segunda semana eh, hasta llegar a la sexta semana. Y no hubo diferencias significativas en cuanto a agudeza visual, edema macular, reactivación de la uveitis y la presión intraocular. Y aquí también se ve el nivel de inflamación en cuanto a células en ambos grupos, no habiendo una diferencia significativa entre uno y otro. El tipo de lente intraocular ya no hay mucha discusión, los lentes acrílicos son los que producen mejoras visuales, eh, sobre todo por el riesgo de menor riesgo de opacificación subcapsular posterior, y idealmente deben ser lentes intraoculares monofocales, salvo excepciones, por ejemplo, un FUX, pero deben evitarse estos lentes más premium multifocales o de foco extendido. Aquí van algunas recetas de cómo es el manejo perioperatorio que tenemos que usar en los pacientes y lo que estoy haciendo actualmente de pacientes con uveitis y que se van a someter a cirugía de catarata. Primero, tener la información controlada por lo menos 3 meses. Y eso es, la verdad, es intransable. Hay que darles expectativa real al paciente. Todos tienen pacientes conocidos que llegan, no, si mi tía se operó, al día siguiente está viendo perfecto. Y yo todavía llevo 2 meses y veo un poco mejor nomás, doctor. Hay que dejarles expectativas reales a estos pacientes y hay que explicarles que los pacientes con cataratas uveiticas tienen peores visiones que los pacientes que no han tenido uveitis. Otro punto importante es no esperar deterioro importante en la visual. Lo que me tuvo que hacer por mucho tiempo, esperamos, ¿no? Si la visión todavía no está tan mala, tan 0,2, esperé un poquito, que le baje un poco más. ¿Qué pasa si se reactiva? Esperamos poco menos que llegue a cuentadeos para decidir operar las cataratas. Como les decía dentro de las primeras diapositivas, mejor agudosa visual en el preoperatorio, mejor agudosa visual en el posoperatorio. Por tanto, no esperar un deterioro importante a la visión para decidir la operación de catarata. Y estar preparados para todo durante la cirugía. ¿Ya? Esta es una foto de un paciente que fue operado en otro centro aquí en Santiago. Estaba activo bilateral, un pésimo evolución posoperatoria y el otro ojo se fue a la tisis por un mal manejo inflamatorio perioperatorio. Con respecto a los corticoides perioperatorios, no hay una receta que funcione para todo y para todos. Lo que por mucho tiempo estuve usando fue la prednisona, 1 miligramo por kilo, de unos 2 o 3 días antes de la cirugía hasta unos 3 a 4 días posteriores y luego se empieza a disminuir dependiendo de la evolución del paciente. Si uno no quiere partir con corticoides el día anterior, el día de la cirugía podemos inyectar metilprednisolona entre 500 miligramos y 1 gramo en pabellón y a partir del día siguiente se retoma el corticoide 1 miligramo por kilo. Por otro lado, como se vio, como lo mostré previamente en las diapositivas previas, el uso de triamcinolona o implante de examentación intravítrea es una muy buena opción para el manejo de la inflamación eh, post-operación de catarata. Y es lo que estoy inclinado a hacer más hoy en día. Varias veces nos tocó operar pacientes de uveitis y les dejamos un pulso corticoide, andaban perfecto, al mes y medio, 2 meses, les suspendía la prednisona oral y aparecía a los 2 meses, 2 meses y medio, edema macular pseudofáquico. Eh, y en esos casos, y por esos casos es que hoy actualmente me estoy inclinando por usar triamcinolona intravítrea que dura
unos 3 meses dentro del ojo y con eso me evito el riesgo un poquito más posterior de aparición de edema macular post operación de catarata. Sin embargo, pacientes que son muy complejos, ojo único, también he hecho la combinación de ambos, corticoides orales y corticoides intravitreos durante la cirugía, para poner toda la carne en la parrilla y evitar al máximo el riesgo de complicaciones postoperatorias. Con respecto a los AINES tópicos, este es un estudio del ESCRS en pacientes que no tienen uveitis, que comparó el uso de bromfenaco cada 12 horas, aquí en la barra verde, cada 12 horas desde 2 días antes de la cirugía hasta 2 semanas post-faco, versus dexametasona, que se usaba 4 veces al día desde 2 días antes de la cirugía hasta una semana después, y después se iba bajando una gota por semana versus la combinación de ambos tratamientos, es decir, bromfenaco más dexametasona. ¿Qué se vio? Que a las 6 semanas había un grosor macular significativamente menor en los pacientes que usaron la terapia combinada de AINES tópicos versus AINES tópicos más dexametasona versus dexametasona sola. Sin embargo, esta diferencia a las 12 semanas, a los 3 meses, fue exactamente igual. Y en términos de acuosidad visual, en ninguno de los tiempos de análisis hubo una diferencia significativamente estadística en favor a la terapia de combinación de los AINES. En este estudio de Shahenda, un estudio egipcio, comparó también el uso de acetato prednisolona 4 veces al día por un mes versus acetato prednisolona 4 veces al día por un mes más nepafenaco 3 veces al día por un mes. Y nuevamente, el incremento de grosor macular fue significativamente menor en el postoperatorio en pacientes tratados con AINES. Sin embargo, esto no se tradujo en una diferencia de las agudezas visuales. Por lo tanto, hay un beneficio sí anatómico del uso de AINES, no en términos de visión. Y con respecto al lente intraocular, lente acrílico, multifocales o foco extendido solo en casos muy excepcionales. Este es el paciente que le mostré previamente, un paciente que llegó, se operó de cataratas secuenciales, estando activo el paciente refiere que nunca se logró controlar la inflamación, un ojo se fue la tisis y el otro ojo fue una catástrofe. Hubo que ponerle un tubo, desarrollo de hipertensión ocular. Fíjese la fibrosis que se desarrolló en lente intraocular. El lente intraocular está desplazado hacia abajo por la fibrosis del saco. Y más aún, este paciente se le puso un lente intraocular multifocal, o sea, todo lo que no se debe hacer. Y si bien esta foto de la mano izquierda no se ve tan mala, esta es la foto del flare que tiene este paciente. Este paciente tiene un daño ya irreversible de las barreras hematooculares. Y por más que inmunosupresión que usemos, por más esfuerzo que tratemos de hacer para lograr controlar la inflamación, casi ya está fuera de las manos al estar dañada la barrera hematoacuosa y hematorretinal por flujo libre de citoquinas inflamatorias hacia adentro del ojo. Por lo tanto, control inflamatorio, lentes monofocales y uso de corticoides en el perioperatorio. Dos consideraciones especiales con respecto a algunos casos específicos de uveitis infecciosas. Pacientes con uveitis anterior recurrente herpética. En lo personal, a mí me gusta dejar aciclovir 400 miligramos 2 a 3 veces al día desde una semana antes de la cirugía hasta suspender el corticoide tópico. Y lo mismo pacientes que han tenido retinocoroiditis de toxoplasma, donde se retoma en la etapa de profilaxis con timetoprim sulfa 3 veces a la semana, también 1 o 2 semanas antes de la cirugía para suspender cuando se han suspendido los corticoides tópicos postoperatorios. No existe, esto no es basado en la evidencia, esto es una apreciación personal y esto es lo que yo hago sin tener una base científica para hacerlo, pero sí una base racional para hacerlo. Siempre soliciten OCT macular antes de la operación
y repetirlo al mes de la cirugía, al segundo y al tercer mes. ¿Por qué? Porque el 50% de los pacientes con edema macular post-FACO no son diagnosticados al examen clínico, aunque le hagamos un muy buen fondo de ojo. Por lo tanto, los pacientes que le operemos de catarata uveítica, siempre en el posoperatorio y en el preoperatorio, para que no se nos esté pasando un edema macular que no hayamos detectado en el examen clínico, siempre hacerles un OCT al mes o 2 meses post cirugía de catarata. Claves, ahora con respecto al intraoperatorio, este es un video de un paciente que operamos con el doctor Reimann. Es un paciente ojo único, para variar de fuera de Santiago, un ojo en tisis, con una catarata completamente rubra, dura, sin que posterior en 360 grados. Eh, Se realizó la cirugía habiendo controlado por lo menos 4 meses la inflamación del paciente y puesta en inmunosupresores, con inmunosupresor. Aquí no hay que complicarse, aquí nos complicamos un poquito más. Tratamos de trabajar con pupila chica para manipular lo menos posible el iris, pero hay que idealmente usar em, ganchos o retractores iridianos para hacer la cirugía lo más fácil posible. Tratar de poner tinción capsular cuando nos cueste ver la cápsula anterior. Tratar de hacer lo posible una rexis amplia. Si nos queda la rexis muy pequeñita en estos pacientes, hacen fimosis de la cápsula anterior y esto también puede llevar a un deterioro visual en el posoperatorio más tardío de estos pacientes. Cuidar el endotelio, como siempre, estos pacientes con uvitis recurrentes pueden tener un recuento de células endoteliales más bajo, por tanto, privilegiar siempre hacer soft shell y si la catarata es muy dura, rellenar con viscoelástico para seguir con la FACO. La FACO, emulsificación habitual, con la técnica que más le acomode, tratar de aspirar todas las masas porque dejar alguna masa que en algún paciente no uveítico no es tan relevante tal vez, en un paciente con uveitis puede desencadenar una inflamación significativa en el postoperatorio. El implante de lente intraocular idealmente en el saco, de acrílico, monofocal y revisar siempre que no se nos queden o burbujitas de esta del iris o masas de esta del iris. Y finalmente el uso de triamcinolona intravítrea de regla en estos pacientes, sobre todo en pacientes con tanta complejidad. Este paciente de una visión de cuentadeo logró visión posoperatoria de 0,7 que se ha mantenido por más de un año y sin inflamación. Como conclusión, la catarata es una complicación frecuente en pacientes con uveitis, cerca del 50% después de 7 años. Una menor agudeza visual posoperatoria que pacientes sin uveitis, tienen menos ganancia visual. Las complicaciones intraoperatorias y posoperatorias son frecuentes, edema macular quístico, opacificación de la cápsula, reactivación de la uveitis, etc. No esperar deterioro importante de la visión para decidir operar a estos pacientes, no pastorearlos tanto. Controlar la inflamación y si ha bajado la visión por la catarata, operar la catarata, no tenerle susto. Lograr control completo de la inflamación por lo menos 3 meses. Usar corticosteroides intravítreos y subteroneanos en el perioperatorio. A pesar de que no hay beneficio en cuanto a agudeza visual, yo recomiendo usar AINES tópicos por lo menos un mes o un mes y medio post-operatoriamente. Y siempre recuerden tomar el OCT pre y post-operatorio para los edemas maculares que nos pueden pasar. Muchas gracias. Bueno, muy entretenido, muy interesante. Siempre hablar de aspectos distintos de la catarata es útil, muy útil, especialmente en uveitis, que hay varios aspectos que tú tocaste particulares, ¿cierto? Y yo solamente, bueno, tocaste prácticamente todo, simplemente reforzar o enfatizar lo que tú dices del pronóstico visual, en estos casos que va a depender de la agudeza visual preoperatoria, y por lo tanto hay que hacer una muy buena evaluación, tal como tú dijiste con OCT, porque el pronóstico hay que tratar de adivinarlo, digamos, lo más posible y conversarlo con la familia. No es una catarata simple, común y corriente,
y obviamente dependiendo de la gravedad de la uveitis va a ser el compromiso, el polo posterior que tenga y el pronóstico visual por lo tanto. Así que la evaluación preoperatoria y la preparación, como dijiste, es muy, muy importante. Eh, no sé si me distraje, pero ¿cómo sugeriste la prednisona oral postoperatoria? ¿Por cuánto tiempo y en qué dosis? Y generalmente cuando partimos 1 mg por kilo, generalmente 60 miligramos desde un par de días antes de la cirugía, para retomarla al día posterior o el mismo día en la misma dosis y mantenerla normalmente, para mantenerla normalmente 4, 5, 6 días, depende de cómo vaya evolucionando el paciente. Si hay mucha inflamación, se la mantengo más tiempo, dos Ya, semanas, y después se va ya, disminuyendo. Pero eso es lo que hacía antes, porque el paciente al final, a las 6 semanas ya estaba sin corticoide, andaba perfecto, sin inflamación, anduvo todo bien de la cirugía y a los 2 meses, 2 meses y medio me aparecía edema macular. Entonces lo que estoy haciendo ahora es una intravítrea de tensionerona en la cirugía. Y con eso me ahorro el corticoide y como dura 3 meses dentro del ojo, me ahorro el riesgo o disminuyo el riesgo significativo de edema macular cetofáquico dentro de los 3 meses postoperatoria. Pero ya, paciente complejo, le pongo de todo. Pero la ya. tensionerona intravítrea es Entonces, muy buena opción. entonces, cuando tú no pones triamcinolona, el corticoide es alrededor de una semana 1 semana, 1 mg por kilo, y después lo voy bajando gradualmente dependiendo de la evolución. de la Más o evolución. menos 1 mes y medio, 2 meses con corticoide oral.